¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Vamos a continuar con el tema número 5 del compendio. La clase pasada habíamos visto el tema de sucesiones y ahora vamos a ver el tema de series. Es un tema muy relacionado al tema de sucesiones. Bien, vamos a definir qué son las series, ¿no? Me dice, es la adición de los términos de una sucesión numérica, cuyo resultado llamaremos valor de serie. Ok. Quiere decir lo siguiente: nosotros en el tema anterior habíamos visto que una sucesión puede ser aritmética o geométrica, ¿verdad? En este caso tenemos una sucesión que es de manera, tú ya lo estás sacando al ojo, ¿no? Más 3, más 3, cuando se sumaba un valor constante, ¿qué tipo de sucesión era? Exacto, era una sucesión aritmética, ¿verdad? Muy bien, entonces la serie viene a ser la suma de todos estos términos. La serie viene a ser la suma de 1 más 4 más 7 más 10 hasta el 61, ¿no? Donde termina esta sucesión. Eso es lo que quiere decir la serie. Suma de los términos de una sucesión. Así como puede ser aritmética, también puede ser, claro, también puede ser geométrica, ¿no? Esta es una sucesión geométrica cuya razón vale 2. ¿No? 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, así hasta llegar al 128. Y aquí me voy a dar cuenta también que la serie viene a ser la suma de los términos de esta sucesión. No confundir, chicos, porque la mayoría a veces suele confundirse con sucesión y serie. Una sucesión viene a ser una secuencia de números, ¿sí? Mientras que la serie viene a ser la suma de los términos de esta sucesión. Viene a ser la suma. No olvidarse, serie suma, sucesión, secuencia de números. Muy bien. Entonces, si la sucesión es aritmética, la serie vendría a ser la serie aritmética. Si la sucesión es geométrica, la serie correspondiente vendría a ser una serie geométrica. ¿Sí? En este caso también cabe recalcar que tenemos sucesiones finitas. ¿Por qué finitas, profesor? Porque tienen fin, ¿no? Al igual que esta sucesión, también es finita. ¿Por qué? Porque tiene un fin. Porque si no tuviera un fin, ¿cómo se les llama? Infinitas, muy bien. Pero en este caso son series finitas. Muy bien. Entonces, para ver el fondo matemático de este tema, empecemos primero con las series aritméticas, ¿no? Aquí tenemos, me dice que la serie aritmética es la suma de los términos de una sucesión aritmética. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? La serie es la suma de todos los términos de una sucesión aritmética. Donde, obviamente, como es una sucesión aritmética, los términos tienen una razón que se repite, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, ¿cómo voy a calcular yo la suma de todos estos términos? Aquí está la fórmula para la serie aritmética. Significa, esta serie, o sea, la suma total, va a ser igual a ¿quién? Término al primer término, que es el término 1, más el último término, que es término n, sobre 2, todo eso multiplicado por ¿quién? Por n, que viene a ser el número de términos que hay en esta sucesión. Muy bien, entonces esta fórmula tú tienes que aprendértela porque te la van a pedir en los problemas, ¿no? También tenemos que recordar lo siguiente, que el término n, ¿no? A ver, ¿te acuerdas cuál era la fórmula del término enésimo? ¿No? Era el término 0 más la razón multiplicado por n, ¿verdad? Ya, pero en este tema nos va a convenir utilizar otra fórmula que reemplaza el término n. Es una que es lo mismo, solamente que va a empezar con el término 1, que es más la razón multiplicado por n menos 1. Ah, profe, entonces, ¿esta fórmula es igual a la anterior? Sí, equivalen los dos al término enésimo. Yo puedo expresarla de esta forma o también puedo expresarla como lo pusimos en la clase pasada. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Porque nos va a ser más útil al resolver los problemas. Muy bien, entonces, importante, la serie es la suma del primer y el último término entre 2 multiplicado por el número de términos. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo de serie aritmética, ¿no?
Cuando yo vea una serie, primero tengo que identificar si es aritmética o si es geométrica. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Mira, observo que los términos están aumentando de cuánto en cuánto. Ya lo viste, ¿no? De 4 en 4. Muy bien. Entonces, si yo veo que los términos están aumentando en suma, esto es una sucesión, ¿aritmética o geométrica? Muy bien, aritmética. Entonces, si es una sucesión aritmética, significa que la serie, que en este caso le han llamado A, o sea, la suma, es una serie aritmética. Y para eso, aquí hemos puesto la fórmula de la serie aritmética y también hemos puesto la fórmula del término enésimo, que nos va a servir para desarrollar los problemas. ¿Por qué utilizamos esta fórmula del término enésimo, profesor? Porque a mí me pueden dar el primer término, como es este caso, me están dando el primer término. Me pueden dar el último término, ¿sí? Efectivamente me están dando el último término. Pero yo no sé n, que es la cantidad de términos. Yo no sé cuántos números hay aquí. Entonces para eso vamos a utilizar la fórmula del término enésimo, ¿no? Porque tengo el término 1, tengo el último término, tengo la razón y aquí voy a poder calcular el n. Entonces yo agarro esto y lo pongo por aquí y digo, ya, voy a utilizar esto y empezamos a reemplazar. ¿Cuál es el término último? El último término vale 89, perfecto. Eso será igual a ¿quién? Al primer término, ¿cuánto vale? 13 más la razón, aquí la razón es lo que se repite, lo que es constante, que es 4, ¿verdad? Multiplicado por n menos 1. Listo. Aquí entonces el 13 que está sumando pasa al otro lado a restar y me va a quedar 89 menos 13, que es 76, igual a 4 veces n menos 1. Perfecto. Ahora, este 4 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. 76 entre 4 me va a dar un valor de 19. 19 será igual a n menos 1. Listo. Como el 4 pasó a dividir, aquí solamente quedó n menos 1. Y este menos 1 pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Y me da como resultado 20, que esto es igual a n. Perfecto. Ahora sí tengo el n, ¿o no? Sí, ahora sí tengo el n, por lo tanto, ya puedo reemplazar en la serie. En este caso, la sumatoria, o sea, la serie, se llama A. Por lo tanto, yo lo voy a poner aquí, que A es igual, perdón, A mayúscula, es igual a ¿quién? Al primer término. ¿Cuánto vale el primer término en nuestro problema? Ya lo está. Eso vale 13. ¿Cuánto vale el último término? Pues ya nos da que es 89 sobre 2 multiplicado por ¿quién? Por el número de términos, por n. Pero ya lo calculamos aquí. Justamente para eso utilizamos esta fórmula. Para calcular el n, que vale 20. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo siguiente, simplificamos. Ya, simplificamos, ¿no? Mitad, mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 20, eso vale 10. Por lo tanto, abajo me queda 1 y arriba tengo 10. Ahora sí, seguimos operando. Decimos que el valor de A es igual a ¿quién? A ver, decimos 13 más 89, ¿cuánto es? Eso nos da 102. ¿Ah? Ponemos que A es igual a 102 multiplicado por ¿quién? ¿Quién nos había quedado aquí? Solamente 10. O sea que 102 multiplicado por 10. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a 102 por 10, le agrego un 0 y sale 1020. Entonces, el valor de A es igual a 1020, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Aquí, marcar la respuesta, ¿no? Porque es justo lo que me pide. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale toda esta suma? ¿Sí? Nos salió 1020. Te das cuenta que con un par de fórmulas hemos podido calcular una suma de 20 términos, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, sumando uno por uno, pues nos vamos a demorar mucho más. En cambio, haciendo uso de la fórmula de la serie aritmética, pues lo hacemos simplemente en 2 pasos. Muy bien, entonces pasamos ahora al siguiente caso. Ahora vamos aquí a lo que son las series geométricas. Aquí está. ¿Qué vienen a ser las series geométricas? Es la suma
de los términos de una sucesión geométrica. Eso mismo. Por algo es serie geométrica, porque van a ser la suma de los términos de una sucesión geométrica. Bien, cabe recordar que nosotros podemos tener dos tipos de series. Una serie geométrica finita, como habíamos dicho al inicio, que tiene fin. Y también podemos hablar de una serie geométrica infinita, que no tiene fin. Pero primero veamos a la finita, a ver, ¿qué es lo que se cumple aquí? Nosotros tenemos aquí una serie, ¿no?, cuyos términos son una sucesión geométrica, que la razón es Q. Entonces, la suma total de términos va a ser igual ¿a quién? Al primer término, que es este, multiplicado, todo esto ¿por quién? Por la razón geométrica elevado a la n. ¿Pero quién es n? El número de términos que hay en esta sucesión. Menos 1 sobre la razón geométrica, que es q, menos 1. Entonces, al reemplazar los datos en esta fórmula de la serie, vamos a obtener la suma total de esta serie, ¿no? Muy bien. Y aquí también tenemos que recordar que el término enésimo en una sucesión geométrica viene a ser el término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, donde n es el número de términos. ¿Sí? Porque al igual que en el caso anterior, nos puede servir para poder calcular n, porque me pueden dar el término enésimo y me pueden dar el primer término, pero puede ser que no me den n. Entonces, con esto vamos a calcularlo. Muy bien. A ver, veamos un ejemplo, ¿está bien? Nos vamos al problema número 2 de la práctica dirigida, que es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, a ver, tocamos esto. Bien. Decimos aquí identificar a la serie. ¿De qué tipo es? ¿Aritmética o geométrica? Pero tú ya lo viste, porque te das cuenta que esto va de por 3, por 3 y por 3, ¿no? Esto es una sucesión geométrica cuya razón vale 3, ¿no? Aquí está, esto es 3. Excelente, la razón vale 3. Listo. Ahora, si yo quiero calcular toda esta serie, o sea, toda esta suma, lo que voy a hacer es ver si tengo todos los términos que necesito. Tengo el término 1, ¿sí? Aquí me están dando el término 1. Tengo Q, que es la razón geométrica, pues sí lo tengo. Tendré n, no tengo el número de términos que me piden aquí, no sé cuántos números hay, por lo tanto debo utilizar esta fórmula, ¿no? La fórmula del término enésimo para la sucesión geométrica. Voy a reemplazar aquí, digo lo siguiente: término enésimo, ¿cuánto es? El último término, 729. Listo, esto es igual al primer término, que es 1, multiplicado por la razón, que vale 3, eso elevado a la n menos 1. Muy bien. Pero yo quiero que te fijes aquí, este 1 multiplicado por 3 elevado a la n menos 1 es como si no estuviera, ¿sí o no? Porque 1 por cualquier número sigue siendo el mismo número. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien, acá tú tienes que darte cuenta que 729 tiene que ser una potencia de 3. Entonces tengo que fijarme qué potencia de 3 es 729, ¿no? Entonces, si tú lo quieres comprobar, 729 es 3 a la sexta. Entonces, 3 a la sexta será igual a 3 elevado a la n menos 1. ¿Qué se debe de cumplir aquí? A ver, aquí se debe de cumplir que si las bases son iguales, ¿cómo tienen que ser los exponentes? Ah, profesor, si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales, porque esto es una igualdad. Entonces digo lo siguiente: 6 tiene que ser igual a n menos 1. Excelente. Este menos 1 pasa al otro lado, sumar, y voy a tener que 7 es igual a n. Listo. Ya calculé n, que era lo que yo quería. Ahora lo voy a reemplazar en la fórmula. Digo lo siguiente, profesor: como yo quiero calcular la serie geométrica que tengo aquí, voy a reemplazar. Esta serie va a ser igual a ¿quién? Al término 1. ¿Cuánto vale ese término? Primer término vale 1, profesor. Listo. Multiplicado por la razón. La razón vale 3. ¿Y cuánto vale n? Eso vale 7. Menos 1 sobre la razón, que vale 3, menos 1. Listo, profesor. Este 1 que está aquí, profe,
es como si no estuviera, ¿sí o no? Porque 1 por cualquier número es ese mismo número. Entonces borramos, ¿no? Arriba, ¿qué me queda? 3 elevado a la 7 menos 1 sobre 3 menos 1 vale 2. Listo. Esa vendría a ser la respuesta, ¿no? Porque en las claves encontramos... Uy, aquí se me pasó. Ahí está, porque en las claves encontramos esta respuesta. Muy bien. ¿Te das cuenta? Otra vez, utilizando simplemente la fórmula de la serie y la fórmula del término enésimo, pudimos calcular la suma total de toda esta serie. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente tipo de serie geométrica, que es la serie geométrica infinita y convergente. Obviamente, como me dice infinita, quiere decir que esta serie tiene términos que nunca terminan, que se van hasta el infinito. Profesor, ¿y por qué dice que converge o es convergente? Ya, este valor, este nombre de convergente, me está diciendo porque la razón tiene que ser mayor que 0 y también tiene que ser menor que 1. Repito, si me dice que es convergente, el valor absoluto de la razón geométrica tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor que 1. Listo. Entonces, dicho eso, si es una sucesión infinita que nunca termina y cuya razón es mayor que 0 y es menor que 1, por ejemplo, un medio, un tercio, un quinto, 2 tercios, ¿no? Valores que están entre 0 y 1, voy a utilizar esta fórmula. La suma total de todos estos términos, no importa que se vaya al infinito, van a ser calculados por esta fórmula, que es muy sencilla. Es el término 1 entre 1 menos la razón geométrica. A ver, profesor, me gustaría ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, mira. El problema 3 es un perfecto ejemplo. Mira aquí, yo observo que esto es una sucesión, primero, infinita. ¿Por qué? Porque aquí están estos 3 puntos que me indica que se van hacia el infinito. Entonces, ya una vez que me doy cuenta que es infinito, yo debo intuir de que es una sucesión geométrica, ¿sí? Porque nosotros no estamos estudiando series aritméticas infinitas, por ejemplo, ¿no? Sí, solamente geométricas que son infinitas y convergentes. Ahora, tenemos que ver cuál es la razón. Muy bien, para eso, a ver, agarramos el plumoncito en color azul y decimos, ¿cuál es la razón? A ver, bajamos aquí, ahí está. De 64 a 32, ¿por cuánto está siendo multiplicado? Profe, ¿se está siendo multiplicado por cuánto? Por un medio. De 32 a 16, también por un medio. De 16 a 8, pues también por un medio, profe. Ah, ya, entonces yo me doy cuenta que esto se va a ir repitiendo, ¿no? Un medio, un medio, un medio, la razón geométrica es un medio. Y dime tú, ¿se cumple o no que está entre 0 y 1? Sí, profe, porque un medio es 0,5. Ah, ya, 0,5 está mayor que 0 y es menor que 1. Entonces se va a cumplir la fórmula, ¿no? Aquí me olvidé ponerle que es la serie es igual al término 1 dividido, tú díctame, ahí está, no te escucho, 1 menos la razón, listo, 1 menos q. Esto lo voy a aplicar aquí, ya está, ya lo he puesto, ¿sí? Aquí tendríamos el primer término, que es 64, sobre, aquí para que se entienda mejor, vamos a reemplazarlo, ¿no? Vamos a ponerle aquí, primer término 64 sobre 1 menos la razón geométrica, que vale un medio, ¿no? ¿Y cómo operamos esto, profesor? 1 menos un medio, eso vale un medio, ¿no? Por eso es que había puesto esto para el que no entendiese eso, porque 1 es lo mismo que 2 entre 2, ¿no? Porque 2 entre 2 es 1. Ya, y esto es una resta de fracciones homogéneas, denominador se repite y numeradores se restan, 2 menos 1, 1. Ya, muy bien. Este 64 lo puedo expresar como 64 entre 1, no hay problema. ¿Y por qué hago esto? Porque nosotros vamos a utilizar aquí, ¿no? Cuando son división de fracciones, extremos con medios, ¿no? Producto de los extremos, 62 por 2, perdón, 64 por 2, 128. Sobre el producto de los medios, 1 por 1, 1. Profesor, pero
128 entre 1 es lo mismo, ¿sí o no? 128. Listo. Mira, la suma de todos estos términos, ¿sí? El valor de esta serie, que se va hasta el infinito, sí se puede determinar. Y vale 128. Ese es el valor. A ver, acá lo corregimos esto. Muy bien, 128. Entonces, chicos, esto es la teoría para las sucesiones aritméticas y geométricas. Espero que les haya servido este video y nos vamos al siguiente para resolver los demás problemas de la práctica dirigida.